Muy bien. Del problema anterior, ¿alguna pregunta que les haya quedado? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Me dice el problema número 4. Si no hay pregunta, pasamos al número 4. Dice, Carlos y Luis parten simultáneamente de una ciudad a otra B, distante 60 kilómetros. La velocidad de Carlos es de 4 kilómetros por hora, menos que la de Luis. O sea, son 4 kilómetros menos que la de Luis. Sí, su velocidad son 4 menos. Luego de llegar a la... Dígame. Ah, compartir la pantalla. Sí, exacto. Gracias por hacerme acordar. Ajá. Ya se me estaba viendo. Dije algo falta. Y sabía que era compartir la pantalla. Voy a solamente veo a 3 personas con la cámara. Ya. Listo. Entonces, dicen que parten de una ciudad A y B distante de 60 kilómetros. La velocidad de Carlos son 4 kilómetros por hora menos que de la de Luis. Luego de llegar a la ciudad B, Luis emprende el regreso inmediatamente y encuentra a Carlos a 12 kilómetros de la ciudad B. ¿Correcto? La suma de las velocidades de Carlos y Luis en kilómetros por hora es... Muy bien, veamos. Veamos el caso, la casuística. Vamos a ver. El hecho es este, ¿no? Carlos y Luis parten simultáneamente de una ciudad A hacia la ciudad B. ¿Correcto? Están partiendo del mismo lugar. Entonces vamos a poner acá, vamos a resaltar. Ahí está la superficie. Ahí está. Muy bien. Listo. De una ciudad A una ciudad B. Son Carlos y Luis. Vamos a ver. Carlos y Luis. Ya está. Ahí tenemos a las dos personas, Carlos y Luis. Muy bien, parten simultáneamente de la ciudad A hasta la ciudad B. Muy bien. Dice que la distancia de separación entre las dos ciudades es de 60 kilómetros. Muy bien, vamos a poner esa información. Colocamos que la distancia de separación es de 60 kilómetros. Pero dice que las velocidades son distintas. O sea, en caso de Carlos, dice que su velocidad son 4 kilómetros por hora menos que de la de Luis. Es decir, que si Carlos tiene una velocidad, vamos a ver, vamos a escribirle por acá. Si la velocidad de Carlos es X, entonces la velocidad de Luis vendría a ser X más 4. ¿Por qué razón? A ver, lo voy a explicar. Si dice que la velocidad de Carlos es de 4 kilómetros por hora menos que la de Luis. ¿Eso qué quiere decir? Que si Carlos tiene una velocidad X, Luis va a tener X más 4. ¿Por qué? Porque ese X son 4 kilómetros menos que X más 4. Por esa razón, ¿no? Luis tiene mayor velocidad. Eso es lo que te dice el problema. ¿Qué pasó luego? Luis emprende el regreso inmediatamente, ¿no?
llegan a la ciudad B ambos. Bueno, luego de llegar a la ciudad B, ojo, Luis ha llegado a la velocidad B, emprende el regreso, bueno, llega a la ciudad B y emprende el regreso inmediatamente y se encuentra con Carlos a 12 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que Luis avanzó y llegó hasta acá, ¿no? Mira lo que pasó con Luis. Vamos a ver a Luis. Vamos a ponerlo por acá. Luis avanzó hasta aquí y después regresó. Después regresó y se encontró con Carlos. Mira, Luis llegó a la ciudad B y se encontró con Carlos. En este punto, justamente, aquí se encontraron, ¿no? Entonces Luis llegó acá, veamos. Luis llegó ahí, a ver, veamos. Mientras Carlos únicamente avanzó esto, ¿no? Vamos a ponerlo con verde. Carlos solamente en todo ese tiempo avanzó esto. Y llegó hasta acá, ¿no? Llegó hasta ahí. Hasta ahí llegó Carlos. Y se encontró con Luis. Ahí está. Muy bien, se encontró con Luis. Los dos se encontraron ahí, en ese punto, ¿no? Se encontraron. Pero dice que la distancia de separación es de 12 kilómetros. Vamos a poner acá. ¿Cuánto fue? A ese punto le vamos a poner punto P, ¿de acuerdo? Punto P. Entonces la distancia entre P y B va a ser ¿de cuánto? De 12 kilómetros. Me dice, la suma de la velocidad de Carlos y Luis me están pidiendo. Muy bien. Entonces, tenemos que ver justamente su tiempo de encuentro, ¿no? Su tiempo de encuentro. ¿Cuánto va a recorrer Luis? ¿Cuánto va a recorrer Carlos? A ver, tenemos que hacerlo por separado, porque si fuera tiempo de encuentro es cuando están en direcciones contrarias. Pero ellos se están dirigiendo en la misma dirección, entonces ahí cambia la cosa. Vamos a analizar. Primero, para Luis. Para Luis. Muy bien, su velocidad es x más 4. La distancia que va a recorrer es esta, ¿no? Muy bien, vamos a ver. La velocidad de Luis es ¿cuánto? X más 4. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La distancia que va a recorrer. ¿Qué distancia va a recorrer Luis? ¿Cuántos kilómetros va a recorrer Luis? ¿Quién me dice? 60. ¿60 nomás? Mira, 60 más ¿cuánto? 72. Exacto, 60 más 12, que es 72 kilómetros. ¿Cuánto es el tiempo que demora? No lo sé. No lo sé. ¿Ya está? Entonces, como yo no sé el tiempo, yo tengo que calcular el tiempo. ¿La fórmula del tiempo cuál es? Es distancia sobre velocidad. Lo hemos visto en el problema número 1, si no me equivoco. A ver qué pasó. Ya, en el número 1 tenemos acá, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Acá está, ¿ves? Lo voy a señalar. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad.
Ahí está, eso es lo que estamos escribiendo. Entonces, vamos a calcular. ¿Cuánto valdría la distancia? La distancia son 72 kilómetros y la velocidad es x más 4. Por lo tanto, el tiempo que va a demorar va a ser 72 sobre x más 4. Ese sería el tiempo que demora Luis y también el mismo tiempo que va a demorar Carlos. Carlos va a demorar lo mismo, ¿no? Carlos va a demorar lo mismo. Claro, ¿por qué razón? Porque mientras Luis llegó y retrocedió y avanzó 12 kilómetros más, Carlos en ese mismo tiempo solamente recorrió hasta ahí, hasta esta distancia, hasta AP. Carlos, veamos en caso de Carlos. Carlos tiene su velocidad de ¿cuánto? De X. ¿Cuánto es la distancia que va a recorrer? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto es la distancia que recorre Carlos? Desde A hasta P. ¿Cuánto es? A ver, ¿quién me dice? Todo es 60. Este pedacito es 12. ¿Cuánto es esto? ¿Quién me dice? ¿Cuántos kilómetros recorrió Carlos? A ver, ¿quién me dice cuánto vale la distancia desde A hacia P? Todo es 60 y este pedacito es 12. 60 menos 12, ¿cuánto es? 48, ¿no? ¿Cuánto es? 48 kilómetros. Muy bien, entonces, Carlos a esa velocidad únicamente recorre 48 kilómetros. ¿Y en el tiempo? ¿En qué tiempo? En el que ya hemos puesto aquí. ¿El tiempo de cuánto? Bueno, que hemos calculado en el anterior. 72 sobre x más 4. Y como ya les dije, el tiempo para ambos va a ser el mismo, ¿sí? El tiempo para ambos va a ser el mismo. Listo. Entonces usamos la fórmula del tiempo. Tiempo es igual distancia sobre velocidad. ¿Y este es igual a cuánto? Bueno, vamos a ver lo que vamos a obtener. El tiempo es 72 sobre x más 4. ¿Es igual a cuánto? A la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 48 entre la velocidad, que es x. ¿No? Entre la velocidad, que es x. Ya, vamos a simplificar. Podemos simplificar 72 y 48. ¿Qué le podemos sacar? Algo más fuerte. Doceava. 24ava. 24ava. A ver, 24ava 2. ¿Cuánto es la 24ava de 72? ¿Cuánto es la 24ava de 72? 3, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a multiplicar cruzado. Multiplicamos cruzados. 3 por x. 3x. A ver, 2 por x más 4. ¿A cuánto es igual? ¿Quién me dice? ¿2 por 2x más 4? ¿A cuánto es igual? 2 por x, 2x. Más 2 por 4, ¿cuánto es? 8. 8, muy bien. El 2x pasa a restar. ¿Cuánto vale x? X vale 8. Ya está. Ahora, ¿qué me están pidiendo en el problema? El problema me está pidiendo a mí
El problema me está pidiendo a mí hallar la suma de las velocidades, ¿no? La suma de las velocidades de ambos. Vamos a hallar la suma de las velocidades. O sea, voy a sumar esta parte de acá, mira, la suma de las velocidades. X y X más 4. Sumo X más 4. X más X, ¿cuánto es? 2X más 4. Ahora, ¿cuánto vale X? 8. Lo reemplazamos. 2 por 8 más 4. ¿Cuánto sale 2 por 8 más 4? A ver, ¿qué me dice? Gracias. ¿Cuánto sale? 20. Muy bien. Por ahí me dijeron que el resultado es 20 kilómetros por hora, ¿no? ¿Qué velocidad? 20 kilómetros por hora. 20 kilómetros por hora. ¿Ya está? ¿Listo? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Muy bien. Tienen que hacerlo con calma. Los gráficos justamente nos ayudan bastante a eso. Vamos al siguiente ejercicio, número 5. Como se han dado cuenta, son ejercicios largos. Ahí está pregunta de la Pontificia Universidad Católica del 98. Dice, en una mesa rectangular de 180 centímetros de largo y 130 de ancho, parten dos hormigas, H1 y H2, desde dos vértices opuestos. Muy bien. Desde dos vértices opuestos. Correcto. Extremo de una diagonal. Muy bien, correcto. Extremos de una diagonal. Con una velocidad de 2 centímetros por segundo y 3 centímetros por segundo. Si H1 recorre el lado menor y H2 el lado mayor, expresa la distancia de H1 y H2 en centímetros que hay entre sí luego de 20 segundos. Muy bien. Dice, en una mesa rectangular. Vamos a dibujar el esquema de la mesa rectangular. Se supone que solamente están viendo la parte del ancho y del largo, nada más. No están viendo el alto. Entonces, en esa parte nos beneficia. Porque la estructura vendría a ser un rectángulo, ¿no? Vamos a buscar la forma de rectangulito. Y acá tenemos nuestro rectángulo. Ya. Me dicen, acá tengo una mesa rectangular, dice, de 180 centímetros de largo y 130 de ancho, ¿no? Vamos a escribir. 180 de largo, perdón. 180 de largo. Y 130 centímetros de ancho. Correcto. Desde dos vértices opuestos, o sea, desde estos dos vértices opuestos, hay dos hormigas, H1 y H2. Ya, vamos a definir. Aquí vamos a ubicar a H1. Y aquí vamos a ubicar a H2. Porque me está diciendo extremos de la diagonal. Claro, pues esta de aquí es la diagonal. Claramente, esta de aquí es la diagonal. ¿No? Vamos a ver. Esta de aquí es la diagonal. Ya, ahí está. Tal como te dice el problema.
con velocidades de 2 y 3 centímetros respectivamente. Muy bien. Centímetros por segundo, perdón. Si H1 recorre el lado menor, H1 recorre el lado menor, o sea, se va para acá. Porque entre 180 y 130 el menor es este, ¿no? Muy bien. Va a recorrer para acá. Entonces vamos a ver. La hormiguita, veamos. La hormiguita que está ahí. Mira. La hormiguita va a recorrer esta distancia, ¿no? Veamos. Una distancia que no sé cuánto es, pero va a recorrer esto. Hasta aquí. De por aquí va a ser la hormiguita, ¿no? Ya, ahí está la hormiguita. Y va a llegar hasta acá. A este punto de acá que no sé, que le vamos a llamar A. ¿Ya está? ¿Cuánto es la velocidad de la hormiga? La velocidad de la hormiguita 1 es de 2 centímetros por segundo. ¿Ya está? Y justamente va por el lado menor, como te dice el problema. Mientras que la otra hormiga, la hormiga 2, ¿por dónde se va a mover? Por el lado mayor. Acá dice, ¿no? Y H1 por el menor y H2 por el lado mayor. Entonces, mira, H2 se va a mover por esto de aquí. Ya, entonces va a ir un poquito más rápido. Supongamos que hasta acá, hacia este punto B de acá. ¿Su velocidad de cuánto es? La velocidad de la hormiguita 2 es de 3 centímetros por segundo. Por aquí va a estar la hormiguita, ¿no? Y una hormiga verdecita, vamos a ponerla. Ya, ahí está la hormiguita. ¿Ya está? Muy bien, eso es lo que me dice el problema. Expresa la distancia de H1 y H2. Muy bien, las hormiguitas se encuentran acá. Entonces me están pidiendo la distancia desde A hacia B. La hormiga H1 llegó hasta el punto A, la hormiga H2 llegó hasta el punto B. Entonces me están pidiendo esta distancia desde A hacia B. Esa distancia es la que me están pidiendo, a la cual vamos a llamar X, porque no la conozco. Ya, esa es la distancia que me están pidiendo. Y para eso necesito saber cuánto es lo que avanzó acá y cuánto es lo que avanzó acá. A ver, veamos cuánto avanzaron. Mira, tengo la velocidad, ¿sí? Tengo la velocidad que va la hormiguita. No tengo el tiempo, pero lo puedo expresar. ¿Sí? Lo puedo... Si entre sí... A ver. Expresa la distancia de H1 y H2 en centímetros que hay entre sí luego de 20 segundos. O sea que el tiempo para ambas, ¿de cuánto es? El tiempo para ambas es de 20 segundos. Ojo, el tiempo para ambas es de 20 segundos. Acá te lo dice claramente. Entonces, este dato de acá es importantísimo y lo vamos a usar. Muy bien, vamos a ver en el caso de H1 cuánto va a recorrer. Veamos, hormiga H1. En el caso de la hormiga H1, tenemos la velocidad, ahí está. ¿Su velocidad es de cuánto? De 2 centímetros por segundo. No importan mucho las unidades. La distancia, no sé cuánto es la distancia. Pero el tiempo sí lo sé. Me dice a mí, luego de 20 segundos. El tiempo es de 20 segundos. Muy bien. Entonces, ¿qué fórmula usamos? Vamos a colocar acá. La fórmula que usamos es dile vete, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es X. La velocidad es 2. El tiempo, ¿cuánto es? 20 segundos. ¿Cuánto vale 2 por 20? ¿Cuánto vale 2 por 20? ¿Quién me dice?
40. 40 centímetros. Muy bien, entonces la distancia que va a recorrer la hormiga número 1 es de 40 centímetros. Muy bien. Si la distancia es 40 centímetros, voy a escribirlo por acá. 40 centímetros. ¿Cuánto será la otra distancia? A ver, miremos. Mira, todo es 130. Todo es 130. Y avanzó 40. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto vale esta otra distancia? Desde A hacia abajo. Si todo es 130 y avanza 40, ¿cuánto falta? Restamos. 130 menos 40, ¿cuánto es? 90. Muy bien, 90. Entonces aquí sería ¿cuánto? 90 centímetros. Ahora vamos acá. Muy bien, ya tenemos H1. Para H2 hacemos lo mismo. A ver, veamos. Para H2 hacemos lo mismo. A ver. H2. Para la hormiguita H2. ¿Su velocidad cuánto es? 3 centímetros por segundo. ¿La distancia cuánto es? No sé. No sé cuánto es. Bueno, voy a cambiarle un poquito esto, ¿sí? Acá le voy a colocar X1, ¿de acuerdo? Para que no se confunda con esta X de acá. La distancia de acá será X2. Ya, pongámoslo. Solo para que no se confunda, ojo. Y bueno, el tiempo es el mismo, ¿no? 20 segundos. Tiempo es el mismo, 20 segundos. Distancia es velocidad por tiempo. Muy bien. Ponemos X2, perdón, no X1. X2. X2 es igual. ¿Cuánto es la velocidad? 3. ¿Cuánto es el tiempo? 20. 3 por 20, ¿cuánto es? 3 por 20, 3 por 20, ¿cuánto es? 60 centímetros. Muy bien, entonces que la hormiguita número 2, ¿cuánto va a recorrer? 60 centímetros. Pero como toda la distancia es 180, mira, todo ese largo de acá es 180, ¿cuánto valdría eso entonces? Mira, si todo es 180 y ha recorrido 60, ¿cuánto le falta? 180 menos 60, ¿cuánto es? Ciento 120, muy bien, 120 centímetros. Listo. Entonces, si observamos esto de acá, claramente es un triángulo rectángulo, ¿no? Claramente es un triángulo rectángulo. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular justamente el lado del triángulo. Bueno, vamos a calcular X, ¿no? Y podemos hacerlo de dos formas. Uno de ellos es, bueno, calculándolo directamente, ¿no? Uno de ellos es calculándolo directamente usando Pitágoras y el otro es usando triángulos notables. A ver, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos los extremos AB. Miramos, tenemos los extremos AB. Acá tenemos ¿cuánto? 90 centímetros. Acá tenemos 120 centímetros. Y aquí acá tenemos X. Ya. ¿A cuánto es igual 90? ¿Sí o no que 90 es igual a decir 3 por 30? Y 120 es igual a decir 4 por 30. 3 por 30, 90. 4 por 30, 120. ¿A qué triángulo te hace recordar eso? A ver, ¿se acuerdan ustedes? A ver,
Sí, pero el lado, acá es 3K, 4K. ¿Qué será acá? 5K. O sea, ¿sería cuánto? 5 por 30, ¿sí o no? Ese triángulo de ahí claramente es el triángulo 3, 4, 5. 3K, 4K, 5K. O sea, acá es 3 por 30, 4 por 30. Finalmente, X, ¿cuánto vale? 5 por 30. ¿No? 5 por 30. Por lo tanto, X es igual a 5 por 30. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto es 5 por 30? 150. 150 centímetros, ¿no? 150 centímetros. Y esa sería la respuesta. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? Ninguna. No. Vamos al último, creo. Voy a preguntar a los que no tienen cámara. Vamos a ver. El número 6, ¿qué me dice? En el número 6 me dice, una persona sale a la playa en bicicleta a encontrarse con sus amigos y tenía que estar en la playa a las 11 a.m. Si va a 3 kilómetros por hora, llega a mediodía. Si va a 6 kilómetros por hora, llega a las 10 a.m. Hay la distancia del punto donde se encuentra la playa. Muy bien. Una persona sale a la playa en bicicleta a encontrarse con sus amigos y tenía que estar a las 10, a las 11 de la mañana. Muy bien. Entonces, mira, si se duplica su velocidad, va más rápido, como se han dado cuenta ustedes. Ya está. Entonces, el amigo se va a encontrar con ellos en la playa, ¿no? En la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Muy bien, el amigo dice que va a ir en bicicleta. Va a ir en bicicleta. El amigo va a estar ahí en bicicleta y va a estar sentadita ahí. Ahí está, el amigo en bicicleta. Dice que va a ir a la playa. A ver, veamos. Va a ir a la playa. Va a ir a la playa. A ver aquí. El mar. Y el solcito. Ya está. Se va a encontrar va a ir a la playa. ¿No? La playa. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice que si viaja a 3 kilómetros por hora llega al mediodía, si viaja en 6 llega... Me dice, haya la distancia del punto donde se encuentra a la playa. O sea, te piden la distancia, ¿no? Sencillamente. Ya, o sea, te están pidiendo esta distancia. Vamos a calcular. Esta distancia que no sé cuánto es, le voy a colocar X. Pero tenemos que analizar el caso, pues. Miren, si va a 3 kilómetros, llega una hora después. Si va a 6 kilómetros, llega una hora antes. ¿No? Entonces, si quiere llegar a la hora exacta, ¿cuánto debería ser su velocidad? A ver, ¿quién me dice? ¿Lo pueden sacar fácilmente eso? Mira,
Si va a 3 kilómetros por hora, llegará al mediodía. O sea, una hora después. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es esto, mira. Vamos a analizar el caso como una regla de 3. Acá vamos a colocar tiempo. Y aquí vamos a calcular velocidad. Muy bien. Dice, si va a 3 kilómetros por hora, entonces llega al mediodía. Ojo, la hora de llegada era a las 11. Si llega al mediodía, ¿llegó antes o llegó después? ¿Quién me dice? ¿Llegó antes o llegó después? Tenía que llegar a las 11, pero llegó a las 12. ¿Qué pasó? ¿Llegó antes o llegó después? Gracias. Muy bien. Entonces, voy a preguntar. A ver, solamente veo a González con la cámara encendida. Juárez. Pregunta. Juárez. Juárez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pic. Bueno, no está su compañero. Vamos a ver. Y salió de la clase. ¡Oh! Y salió de la clase. Eso es peor todavía. No, vamos a poner los X. Castañeda. Brigitte. Brigitte Castañeda. Brigitte Castañeda. 1, 2. Ya. Te pregunto. Escucha por favor. La persona tiene que llegar a las 11 de la mañana, pero llegó a las 12. ¿Qué pasó? ¿Llegó temprano o llegó tarde? Escríbelo por el mensaje, por favor. Llegó tarde. ¿Cuánto tarde llegó? O sea, ¿cuánto de tiempo de tardanza tuvo? 1 hora. Muy bien. Ya. Eso era lo que quería que me respondan. Muy bien. Entonces, él demora un tiempo en llegar. No sé cuánto tiempo será. Pero como llegó 1 hora después, sería T más 1. ¿Por qué razón? Porque si llegó a las 12, demoró del tiempo normal que debería llegar a la playa, demoró 1 hora más. O sea, sería T más 1. Después, si su velocidad fuera 6, ¿qué pasó? Llegó a las 10 de la mañana. Llegó 1 hora antes. ¿No? 1 hora antes. ¿Qué escribiría ahí? Si demoró 1 hora antes, escribiría ¿cuánto? T menos 1. Listo. Ahora, tiempo y velocidad. ¿Cómo son? Inversamente proporcionales. Lo dijimos, ¿no? Si demoro más tiempo, tengo menos velocidad. Si demoro menos tiempo, tengo más velocidad. Vamos a operar eso. ¿Y cuánto me saldría? ¿Cuánto me saldría? A ver. 3 por t más 1 es igual a 6 por t menos 1. Muy bien. Vamos a simplificar todo lo que podamos. Tercia 1, tercia 2. Tendríamos t menos 1 es igual a ¿cuánto? Vamos a multiplicar a cada uno. 2 por t, 2t. Menos 2 por 1, 2. Muy bien. ¿Quién me dice cuánto vale t?
Si tú lo operas, t te va a salir 3. El t pasa a restar, el 2 pasa a sumar, te vale 3. 3 horas. O sea que el tiempo en que llega a la playa es de 3 horas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ustedes van a completar lo que falta, ¿sí? Como reto. Como reto, porque ya está fácil. Mira, te piden... ¿Te piden qué? Te piden la distancia. ¿Sí? Te piden la distancia. Ya tienes el tiempo. Solo haya la velocidad. ¿Sí? Y la velocidad lo puedes hallar por la misma regla de 3 simples, ¿no? Puedes colocar, si quiere llegar en el tiempo t, ¿cuál será su velocidad? Háganlo como reto. La velocidad lo sacas también como regla de 3 simples y te va a salir. Y de ahí ya tienes velocidad, tiempo y la distancia lo calculas multiplicando. Como reto. Vamos a ver si lo hacen. Si no, la próxima semana yo lo hago también para completar la información. Listo. Nos vemos hasta la próxima clase, muchachos. ¿Sí? Porque ya el tiempo lo hemos pasado. Por favor, estén atentos.